¿Sabrías qué arma es esta? ¿Un florete? Nada, es un sable. Cuando las armas son curvas, suelen ser sables. Vamos a hacer los primeros pasos a tener en cuenta con este arma. Lo primero de todo es saber que este arma tiene, antes del todo, en la punta, un tope, que igual tiene el florete también, que es para impactar en el compañero sin hacerle daño, pero eso no implica que no le puedas hacer daño. Si esto te da en un ojo, lo más probable es que te lo saque. Así que tenemos que tener cuidado con no apuntar nunca a la cara. Vamos a empezar con la pose inicial. Hay muchas poses iniciales, pero lo más común de ver con este tipo de arma es los pies van a ponerse en forma de T. Así. Y vamos a saludar al oponente poniendo la espada en nuestra cabeza. Aquí. Esta mano que se queda suelta puede estar aquí abajo, aunque queda un poco raro. Puede estar apoyada en la cadera con el puño, nunca con la mano, que pareces otra cosa, pareces una lechera por ahí dando vueltas. ¿Vale? O puede estar aquí arriba, si eres un poquito flipado o si la escena lo requiere. Pero de momento la podemos dejar aquí abajo o la podéis poner aquí. Tras el saludo, se hace la reverencia y entras en el modo de ataque. El modo de ataque, simplemente el pie que está mirando hacia adelante va a ir un pelín adelante. El brazo va a ponerse en esta posición a más o menos un palmo de las costillas, el codo. Y la espada va a apuntar hacia la cabeza, pecho del adversario. ¿Sí? Esta sería la posición para empezar. En la esgrima clásica siempre se va a ir de lado. Son pasos cortos y de lado, siempre de lado, nunca me voy a poner de frente. Tu adversario nunca te tiene que ver así, te tiene que ver así. ¿Por qué? Porque así es más difícil que te acierten en el pecho, que es donde sería mortal o donde sería puntuado en muchas de las competiciones de esgrima. Los pasos en la esgrima escénica clásica se llaman marchar para ir hacia adelante y romper para ir hacia atrás. ¿Cómo se marcha y cómo se rompe? Esto es muy fácil. Estás en esta posición, vas a tu guardia y desde tu guardia lo que vas a hacer es, para marchar, para ir hacia adelante, tu pierna adelante va a dar un paso y tu pierna atrás va a acompañar ese paso. ¿Sí? Cuando el adversario viene hacia nosotros y tenemos que ir hacia atrás, rompemos. ¿Cómo se rompe? Exactamente igual, pero al revés. Se lleva la pierna de atrás en un saltito y la de adelante la acompaña. ¿Vale? Entonces marchamos y rompemos. ¿Sí? Al principio parece un poco raro, pero luego le iréis pillando el ritmo y al final os va a gustar bastante. Porque estos saltitos tienen que ir a ras de suelo. Yo no tengo que ir botando como un conejo, no tengo que ir haciendo así, sino que tengo que ir a ras de suelo. Porque cuanto más a ras de suelo vayas, más rápido vas. Y no es lo mismo que te estén atacando y defender y hacer así, que defender y hacer esto. Es muy raro dar el saltito.